Bueno, continuando con el capítulo de los primeros, de la parte de ¿cuál era? Regulación de la ventilación. Los primeros, sí, para recordar, los primeros signos de hipoxia incluyen inquietud, irritabilidad, aprensión, frecuencia cardíaca rápida o taquicardia y la ansiedad. Los signos tardíos de hipoxia incluyen cambios en el estado mental, una debilidad filiforme en las pulsaciones y la cianosis. El mejor momento para dar un tratamiento a un paciente con oxígeno es antes de los signos y síntomas de la hipoxia, antes de que aparezcan los signos de hipoxia. Ok, entonces continuamos. Palabras de sabiduría. Aunque los términos de hipoxia, hipoxemia e hipoxia a menudo se usan indistintamente, son de hecho procesos separados. La hipoxemia es un bajo nivel de oxígeno en la sangre arterial, mientras que la hipoxia es un nivel bajo de oxígeno a nivel celular. Ok, hipoxia es a nivel celular, pero hipoxemia es a nivel de la sangre. Entonces para eso tenemos que usar el oxímetro de pulso. La hipoxemia no corregida provocará hipoxia. La hipoxemia no corregida provocará hipoxia. Esto lo voy a señalar porque esto es muy importante. Ok. Oxigenación. Oxigenación. La oxigenación es un proceso, obviamente, por eso no estaba leyendo bien, porque no tengo mis gafas. Yo se decía por qué. La oxigenación es el proceso de carga de oxígeno en las moléculas sobre hemoglobina, moléculas en el torrente sanguíneo. La oxigenación es el proceso de cargar las moléculas con oxígeno sobre la hemoglobina en la molécula sobre el torrente sanguíneo. La adecuada oxigenación es requerido para la respiración interna. Para que ocurra, la adecuada oxigenación es requerida para la respiración interna. Sin embargo, no garantiza la respiración interna. No garantiza que la respiración interna está teniendo lugar. La oxigenación requiere que el aire utilizado para la ventilación contiene un porcentaje adecuado de oxígeno. Ventilación. Ventilación sin oxigenación puede ocurrir en lugares donde los niveles de oxígeno en el aire respirable se ha agotado, como en minas o espacios confinados. Ventilación sin la oxigenación adecuada también ocurre en escaladores que ascienden demasiado rápido una altitud de menor presión de la atmosférica. A grandes altitudes, porcentaje de oxígeno sigue siendo el mismo, pero la presión atmosférica es más baja y hace que sea difícil transportar adecuadamente cantidades suficientes de oxígeno dentro del cuerpo. A ver si lo entendí bien. La ventilación sin oxígeno, o sea, el movimiento sin oxígeno, ocurre en lugares donde los niveles de oxígeno del aire respirable se ha agotado, como en las minas, o sea, están tratando de ventilar, pero no hay oxígeno. Pero la ventilación sin la adecuada oxigenación también ocurre en escaladores. Ok, ventilación sin adecuada oxigenación. Ok, palabras de sabiduría. La oxigenación puede verse interrumpido por monóxido de carbono por envenenamiento. Oxigenación puede verse interrumpido por monóxido de carbono en envenenamiento. Monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor por hemoglobina que oxígeno, 250 veces más. En otras palabras, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina más fácilmente que el oxígeno. Sin el oxígeno no se puede vincular a la hemoglobina, no puede transportarse los tejidos y células con tanta eficiencia. Ok. Ya entiendo. Entonces la oxigenación por hemoglobina, oxígeno por monóxido, cuando es envenenamiento por monóxido de carbono, o sea, por ejemplo, como por gas. El monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor por la hemoglobina que el oxígeno.
O sea, el dióxido de carbono son 250 veces más. En otras palabras, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina más fácilmente que el oxígeno. Sin el oxígeno no se puede vincular a la hemoglobina, no puede transportarse a los tejidos y células con tal deficiencia. Okay. La respiración. Todas las células vivas realizan una función específica y necesitan energía para sobrevivir. Las células obtienen energía de los nutrientes mediante una serie de procesos químicos. Todas las células vivas realizan una función específica y necesitan energía para sobrevivir. Las células obtienen energía de los nutrientes mediante una serie de procesos químicos. El nombre que reciben estos procesos es metabolismo o respiración celular. El metabolismo o la respiración del celular. Durante el metabolismo, cada célula combina nutrientes como azúcar, oxígeno y produce energía en la forma de trifosfato de adenosina y productos de desecho, principalmente agua y dióxido de carbono. Cada célula en el cuerpo requiere un aporte continuo de oxígeno. Gracias. El oxígeno produce energía. Durante el metabolismo, cada célula combina nutrientes como el azúcar y oxígeno y produce energía en la forma de trifosfato de adenosina y productos de desecho, principalmente agua y dióxido de carbono. Cada célula en el cuerpo requiere un aporte continuo de oxígeno. Cada célula en el cuerpo requiere un aporte continuo de oxígeno y un medio regular de eliminación de residuos, dióxido de carbono. El organismo cubre estos requisitos mediante la respiración. La respiración es un proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Este intercambio se produce por difusión, un proceso en el que un gas se desplaza desde la zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. En el cuerpo, los gases se difunden rápidamente a una distancia de micrómetros. Respiración externa. La respiración externa o la respiración pulmonar es el proceso de inhalar aire fresco en el sistema respiratorio y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre en los capilares pulmonares. Pulmonari arteriole, alveole, capilares, pulmonari venue, O2, CO2. El aire fresco se inhala en los pulmones y contiene aproximadamente el 21% de oxígeno, el 78% de nitrógeno y el 0.3% de dióxido de carbono. El aire fresco se inhala en los pulmones, contiene aproximadamente el 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno. A medida que este aire llega a los alvéolos, viene en contacto con un fluido llamado surfactante. El surfactante reduce la tensión superficial dentro de los alvéolos y mantiene expandidos y facilitando el intercambio de gases entre ellos, el oxígeno y dióxido de carbono que ocurra. Es importante recordar que aunque adecuada ventilación es necesaria para la respiración externa que ocurra, no garantiza que la respiración externa se está logrando. Una vez que el oxígeno atraviesa la membrana alveolar, se une a la hemoglobina, una molécula que contiene hierro y que tiene gran afinidad para las moléculas de oxígeno. Encontrando en glóbulos rojos hemoglobinas, moléculas son bajas en oxígeno. La concentración se bombea desde el lado derecho del corazón a través de la circulación pulmonar, que termina en capilares en los pulmones. Los capilares rodean los alvéolos. Los capilares rodean los alvéolos, que contienen altas concentraciones de oxígeno, de aire inspirado. La hemoglobina, las moléculas se unen al oxígeno a medida que atraviesa la membrana alveolar y la transporta de regreso al lado izquierdo del corazón, donde
al lado izquierdo del corazón, donde se bombea al resto del cuerpo en condiciones normales. Entre el 96 y el 100% de la hemoglobina, los sitios receptores contienen oxígeno. La respiración interna, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el sistema entre el sistema circulatorio, las células y el cuerpo se llama respiración interna. A medida que la sangre viaja por el cuerpo, suministra oxígeno y nutrientes a los tejidos y células. El oxígeno pasa de la sangre en capilares a las células en los tejidos del cuerpo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono y los desechos celulares pasan de las células a los capilares, donde son transportados en el sistema venoso, regresa a los pulmones. Ok, capilari, ¿qué es esto? El tejido de células, las células de la sangre, los capilares, oxígeno y nutrientes, dióxido de carbono y el desecho. Ok. Cada célula, este pedacito, esto sale en una pregunta incluso. Cada célula en el cuerpo necesita un suministro constante de oxígeno para sobrevivir. Si bien algunos tejidos son más resistentes que otros, eventualmente todas las células morirán si se les priva de oxígeno. Para entregar suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo adecuados para una adecuada ventilación y perfusión debe ocurrir. Ok, entonces el tiempo es crítico. Recuerda, de 0 a 1 minuto, cardiac irritability. De 0 a 4, brain damage no likely. Esto toca, casi me acuerdo. Ok, entonces cardiac irritability, brain damage not likely. Brain damage possible. Brain damage likely. Ok, entonces viene así. Cuando no hay oxigenación, irritabilidad de 0 a 1 minuto, hay irritabilidad cardíaca. De 0 a 4 minutos, daño cerebral poco probable. Daño cerebral poco probable. De 4 a 6 minutos, daño cerebral es posible. De 6 a 10 minutos, daño cerebral es probable. Y más de 10 minutos es un daño cerebral irreversible. O sea, hay daño celular irreversible. De 6 a 10 minutos hay daño cerebral probable. De 4 a 6 el daño cerebral es posible. Ok. Entonces, de 0 a 1, irritabilidad cardíaca. De 0 a 4, daño cerebral no probable, poco probable. De 4 a 6, el daño cerebral es posible. De 4 a 10, de 6 a 10 minutos, el daño cerebral es probable, y más de 10 minutos el daño cerebral es irreversible. En la presencia de oxígeno, las células se convierten en glucosa, la energía, a través de un proceso conocido como metabolismo aeróbico. La energía se produce mediante una serie de reacciones bioquímicas. Sin la cantidad adecuada de oxígeno, las células no se convierten completamente en glucosa. Sin la cantidad adecuada de oxígeno, las células no se convierten completamente en glucosa y energía. Y el ácido láctico y otras toxinas se acumulan en la célula. Este proceso metabólico anaeróbico
En el proceso anaeróbico no puede satisfacer las demandas metabólicas de la célula. Si este proceso no se corrige, las células eventualmente morirán. Por lo tanto, es necesario un suministro adecuado de perfusión, circulación de la sangre dentro de un órgano o tejido, y ventilación debe estar presente para el metabolismo aeróbico que ocurra. Sin embargo, aunque estos elementos son necesarios para el metabolismo aeróbico, no garantizan que el metabolismo aeróbico ocurra. Cuando las células usan oxígeno, se convierten en glucosa. La energía, dióxido de carbono, el principal producto de desecho, se acumula en la célula. El dióxido de carbono luego se transporta a través del sistema circulatorio y de vuelta a los pulmones para la exhalación. Es importante comprender los procesos de ventilación, oxigenación y respiración. El objetivo en la oxigenación es cuando se oxigena la sangre. Fue máquina. El proceso de entrega de oxígeno a la sangre mediante difusión entre los alvéolos, luego la inhalación hacia los pulmones. El objetivo general de estos mecanismos es proporcionar un suministro adecuado de oxígeno a las células del cuerpo. Cuando uno de estos procesos falla o se interrumpe, las células mueren. Al reconocer los signos y síntomas de tejido inadecuado por la perfusión y oxigenación, puede intervenir de inmediato y corregir una afección potencialmente mortal. Fisiopatología de respiración. Múltiples condiciones inhiben la capacidad del cuerpo para administrar eficazmente el oxígeno a las células. La alteración de la función pulmonar y la ventilación y oxigenación y respiración causa efectos inmediatos en el cuerpo. Como un técnico en emergencias, como un EMT, es necesario reconocer estas condiciones y corregirlas inmediatamente. Factores en el sistema nervioso. Los factores químicos suelen estar implicados en problemas de control respiratorio debido a la complejidad del cuerpo humano. Constantemente se producen complejas reacciones químicas, por ejemplo, quimorreceptores, monitorear los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, la concentración de iones de hidrógeno y el pH de la ¿qué es? Líquido producido en los ventrículos del cerebro fluye al espacio. Este otro tiene SRL, CSF, fluid, el CSF, líquido producido en los ventrículos del cerebro que fluye en el espacio subaracnoideo, baña las meninges. Líquido que baña las meninges. Ya me acordé. Bueno, nuevamente, factores químicos que suelen estar implicados en el problema del control respiratorio debido a la complejidad del cuerpo humano. Constantemente se producen complejas reacciones químicas. Por ejemplo, los quimiorreceptores monitorean los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, la concentración de iones de hidrógeno y el pH en el líquido encefalorraquídeo. Luego proporcionan retroalimentación a los centros respiratorios para modificar la frecuencia y profundidad de la respiración según las necesidades del cuerpo en un momento dado. Los quimorreceptores centrales en la médula responden rápidamente a ligeras elevaciones de dióxido de carbono, al nivel de dióxido de carbono, o una disminución en el pH en el líquido encefalorraquídeo. ¿Cómo es en inglés? Cefalorraquídeo fluid. El periférico quimorreceptor es ubicado en las arterias carótidas y el arco aórtico. Son sensibles a la disminución de niveles de oxígeno en la sangre arterial, así como a niveles bajos de pH. Cuando el suero del dióxido de carbono o los niveles de iones de hidrógeno aumentan debido a condiciones médicas o traumáticas que involucran el sistema respiratorio, quimioreceptores estimulan la médula para aumentar la frecuencia respiratoria, eliminando así más dióxido de carbono ácido en el cuerpo. En el bulbo raquídeo, que es el encargado de iniciar la respiración basándose en la información recibida de los quimioreceptores. Otra área en el bulbo raquídeo es el principal responsable del control motor de los músculos inspiratorios y expiratorios. Voy a mirar algo aquí rápido.
Además, la estimulación del puente valorio afecta la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Si un elemento en sí, este proceso se altera, el proceso respiratorio se verá afectado. La ventilación, perfusión, relación y desajuste. El pulmón tiene la función de colocar el aire ambiente en la proximidad de la sangre circulante para permitir el intercambio de gases por simple difusión. Para lograr esta acción, el flujo del aire y sangre debe dirigirse al mismo lugar al mismo tiempo. En otras palabras, la ventilación, el flujo del aire, la perfusión, la circulación sanguínea deben conducir a una falla en la coincidencia de ventilación y perfusión. Se encuentra detrás de la mayoría de las anomalías en oxígeno de dióxido de carbono en el intercambio. Cuando la ventilación está comprometida pero la perfusión continúa, o sea, cuando la ventilación está comprometida pero la perfusión, que es el movimiento de sangre, continúa, sí, perfusión, el flujo de sangre a través de los tejidos de los vasos corporales, o sea, no tengo respiración pero tengo pulso. La sangre pasa por algunas membranas alveolares. El oxígeno alveolares sin que se produzca intercambio de gases. Esto resulta en una falla de oxígeno difundiéndose a través de la membrana y hacia el torrente sanguíneo. El dióxido de carbono tampoco puede difundirse a través de la membrana hacia los pulmones y por lo tanto circula en el torrente sanguíneo. Esta condición podría provocar hipoxemia grave y eventualmente hipoxia si no se reconoce y se trata. También resulta en la acumulación de exceso de dióxido de carbono dentro del torrente sanguíneo circulante, que conduce a un conjunto separado de consecuencias adversas. Pueden ocurrir problemas similares cuando la perfusión a través de la membrana alveolar se interrumpe. Aunque los alveolos están llenos de oxígeno, la interrupción en el flujo sanguíneo no permite un intercambio óptimo de gases a través de la membrana. Esta condición resulta en menos oxígeno, en la absorción de menos oxígeno en el torrente sanguíneo y menos dióxido de carbono en la extracción. También puede provocar hipoxemia, por lo que es necesario intervenir de inmediato para prevenir el daño o muerte celular. Un ejemplo de una ventilación perfusión, la discordancia también se puede observar con una embolia pulmonar, cuando un trombo, coágulo de sangre, se aloja en una arteria pulmonar. Flujo sanguíneo desde el lado derecho del corazón. El flujo sanguíneo a los pulmones está parcial o totalmente obstruido, dependiendo del tamaño y la ubicación del trombo. A ver, un ejemplo de ventilación perfusión, la discordancia también se observa en una embolia pulmonar, cuando un trombo, un coágulo de sangre, se aloja en la arteria cuando un coágulo de sangre se aloja en una arteria pulmonar. Eso es un trombo. La embolia pulmonar. El flujo sanguíneo desde el lado derecho del corazón. El flujo sanguíneo a los pulmones está parcial o totalmente obstruido, dependiendo del tamaño y la ubicación del trombo, aunque el paciente continúa ventilando, es decir, bombeando aire hacia y desde los pulmones. La respiración externa se verá afectada debido a la disminución del flujo sanguíneo en los pulmones. A ver, la respiración externa se verá afectada debido a la disminución del flujo sanguíneo a los pulmones. Debido a la disminución del flujo sanguíneo a los pulmones. Ah, ok, porque está atascada. Ok, factores que afectan la función pulmonar. Ventilación. Manteniendo una patentar vías respiratorias. Manteniendo las vías respiratorias es fundamental. ¿Cómo dice esto en inglés? Patente. ¿Cómo era esta palabra? Pensilvania. Patentar.
¿Cómo era esta palabra? Quiero saberlo. Ok, mantener una vía aérea permeable. Manteniendo una vía respiratoria permeable es fundamental para la entrada de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Hay muchos factores intrínsecos y extrínsecos que causan las obstrucciones en las vías respiratorias. Factores intrínsecos. Las condiciones intrínsecas como infecciones, reacciones alérgicas y falta de respuesta, obstrucción de la lengua obstrucción de la lengua, pueden causar restricciones significativas en la capacidad de mantener la boca abierta. La hinchazón de las vías respiratorias causada por infecciones y reacciones alérgicas puede ser fatal si no se controla agresivamente con medicamentos y posiblemente con tratamiento avanzado de las vías respiratorias, técnicas avanzadas de las vías respiratorias. Algunos factores que afectan la función pulmonar en la ventilación no necesariamente forman parte directa del sistema respiratorio. Los sistemas nervioso central y periférico desempeñan papeles claves en la regulación de la respiración. Las interrupciones de estos sistemas pueden tener un efecto drástico en la capacidad de respirar eficientemente. Los medicamentos que deprimen el sistema nervioso central disminuyen la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Esta tasa y volumen más bajos disminuirán el volumen minuto, así como el volumen alveolar. Como resultado, la cantidad de oxígeno en la sangre disminuye y la cantidad de dióxido de carbono en el flujo sanguíneo aumenta. Una condición llamada hipercapnia, que es un traumatismo en la cabeza y la médula espinal, también puede interrumpir el control nervioso de la ventilación. El resultado de la eliminación de la hipercapnia, ¿cómo se dirá en inglés? Hypercapnia, hipercarbia. Que significa aumento de nivel de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Hipercapnia. Aumento del nivel de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Como un traumatismo en la cabeza y la médula espinal, o sea, acá lo que hablamos de las cervicales que controlan el nervio frénico. También puede interrumpir el control del nervio de la ventilación. Resultado de la disminución de función respiratoria, incluso insuficiencia, además de los medicamentos y los traumatismos, afecciones como la distrofia muscular pueden afectar el control nervioso. Esta enfermedad causa la degeneración de las fibras musculares, lo que resulta en un debilitamiento gradual de los músculos, como el diafragma y los músculos intercostales. Ralentización del desarrollo motor y pérdida de la contracción muscular. También es probable que se presente una curvatura en la columna en pacientes con distrofia muscular. Puede afectar la función pulmonar. La lengua es más común en las vías respiratorias. La lengua es más común. ¿Cómo dirá esto en inglés? Ok. La lengua es la obstrucción más común en las vías respiratorias. El paciente que no responde las vías respiratorias, la obstrucción de las vías respiratorias, aunque se corrige fácilmente, puede resultar en hipoxia y obstaculizar el tejido adecuado a la perfusión. Obstrucción de las vías respiratorias por la lengua también se asocia con hipercapnia. La respiración con ronquidos y la posición de la cabeza y o el cuello
Ok, las respiraciones con ronquidos o la posición de la cabeza o el cuello son buenos indicadores de que la lengua puede estar obstruyendo las vías respiratorias. La corrección rápida de esta obstrucción es necesaria para el funcionamiento adecuado de la ventilación y oxigenación. Entonces aquí el ejemplo más claro son el jaw thrust maneuver o el chin lift maneuver. Los pacientes con reacciones alérgicas no solo tienen una obstrucción en las vías respiratorias, una potencial obstrucción en las vías respiratorias por hinchazón, pero también puede tener una disminución en la ventilación pulmonar de la broncoconstricción, como los bronquiolos se contraen, el aire es forzado a pasar a través de lúmenes más pequeños, lo que resulta en disminuido en la ventilación. Esta condición también se encuentra en pacientes con EPOC. EPOC, ya habíamos visto esa enfermedad que es ¿cómo se dice esta enfermedad? Enfermedad pulmonar caracterizada por obstrucción crónica de flujo de aire pulmonar que interfiere con la respiración normal. Personas que fuman. Como efisema. ¿Qué es el efisema? Es una enfermedad en los pulmones en la que hay una dilatación externa y eventual destrucción de los alvéolos pulmonares con un intercambio deficiente de oxígeno y dióxido de carbono. Es una forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Factores intrínsecos. Factores intrínsecos. Factores intrínsecos que afectan a los pulmones, a la ventilación de los pulmones, pueden incluir traumatismos o un cuerpo extraño, vías respiratorias o la obstrucción, traumatismo en las vías respiratorias o el tórax requiere evaluación e intervención inmediatas. El efecto de una lesión como una fractura de mandíbula a menudo se pasa por alto. Los pacientes con fractura hacia la mandíbula, especialmente los pacientes inconscientes, pueden no ser capaces de mantener una respiración abierta. Unas vías respiratorias y puede requerir la inserción de un adjunto a las vías respiratorias. Un romo o trauma penetrante o quemaduras puede interrumpir el flujo de aire a través de la tráquea en los pulmones. Romo o trauma. ¿Qué será este romo? Blunt. Desafilada. O penetrante o quemaduras puede interrumpir el flujo de aire a través de la tráquea y en los pulmones, resultando rápidamente en deficiencias de oxigenación. Además, puede producirse un traumatismo en la pared torácica. En los daños estructurales del tórax, lo que lleva a una insuficiencia pulmonar, lo que lleva a una hinchazón en la insuficiencia pulmonar, la ventilación de la insuficiencia pulmonar. Los pinchazos y los hematomas pueden tener un efecto tremendo en la capacidad de dar a luz oxígeno hacia los alvéolos y en el torrente sanguíneo adecuado a las vías respiratorias. La gestión y altas concentraciones de oxígeno son cruciales para el resultado de pacientes en estas condiciones. Factores que afectan la respiración. Elementos externos en medio ambiente pueden afectar el proceso general de la respiración. Para una correcta respiración que se lleva a cabo a nivel celular, tanto oxigenación y perfusión, y la necesidad de funcionar eficientemente. Factores externos. Factores externos. La adecuada respiración requiere apropiada ventilación y oxigenación. Aquí los factores externos como la presión atmosférica y la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente juega un papel clave en el proceso de generar de respiración a grandes altitudes. El porcentaje de oxígeno sigue siendo el mismo
pero la presión parcial disminuye porque la presión atmosférica total disminuye. La baja presión, a ver, sigue siendo mío, pero la presión parcial disminuye porque la presión atmosférica total disminuye. La baja presión parcial de oxígeno puede dificultar o imposibilitar la oxigenación adecuada de tejido, interrumpiendo así la respiración interna. Además, los entornos cerrados como minas y trincheras pueden tener niveles reducidos de contaminación ambiental. Oxígeno resultado en pobre oxigenación y respiración. El monóxido de carbono junto con otros gases tóxicos y venenosos desplaza el oxígeno en el medio ambiente y hace lo adecuado en la oxigenación y la respiración difícil. En particular, el monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor por hemoglobina que lo hace el oxígeno 250 veces más y ocupará todos los sitios en hemoglobina que normalmente están ocupados por oxígeno. Cargando la hemoglobina con monóxido de carbono en lugar de oxígeno prohíbe al oxígeno entrega a los tejidos. Esto da como resultado en hipoxemia grave que si no se corrige puede conducir rápidamente a la muerte. La hipoxemia. Ya saben que la hipoxia es falta de oxígeno en los tejidos y la hipoxia es la falta de oxígeno en la sangre. Sí. Condiciones que reducen y factores internos. Condiciones que reducen la superficie para el intercambio de gases también disminuye el oxígeno y suministra, lo que lleva a un tejido inadecuado a la perfusión. Esa traducción es más maluca. Condiciones médicas como la neumonía, edema pulmonar y el EPOC y la efisema, también la efisema pulmonar. Efisema es una enfermedad de los pulmones en la que hay una dilatación externa y eventual destrucción de los alvéolos pulmonares con un intercambio deficiente de oxígeno y dióxido de carbono. Es una forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También puede resultar en una perturbación de metabolismo celular. Estas condiciones disminuyen la superficie de los alvéolos, ya sea dañando los alvéolos o provocando una acumulación de líquido en los pulmones. No funcionan los alvéolos inhibir la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Como resultado, la sangre que entra a los pulmones desde el lado derecho del corazón pasa por alto los alvéolos, vuelve al lado izquierdo del corazón en un estado no oxigenado, una condición llamada derivación intrapulmonar. Derivación de sangre pobre derivación de sangre pobre en oxígeno a través de los alvéolos no funcionales hacia el lado izquierdo del corazón. Derivación de sangre pobre en oxígeno a través de los alvéolos no funcionales hacia el lado izquierdo del corazón. Ok. Cuanto mayor sea el grado de derivación intrapulmonar, mayor será el grado de hipoxemia. Ahogo de víctimas o pacientes con edema pulmonar tienen líquido en los alvéolos. Esta acumulación de líquido inhibe el intercambio adecuado de gases en la membrana alveolar y da como resultado en disminución del dióxido disminución de oxigenación y respiración. En suma, exposición a ciertas condiciones ambientales como gran altitud o los riesgos laborales como lo son las resinas epoxi, se les puede aplicar con el tiempo acumulación de líquido u otras condiciones anormales, lo que resulta en la oxigenación dañada. Estas condiciones pueden interrumpir el proceso de actividad aeróbica. Ya sea, la aeróbica es cuando hay intercambio de oxígeno, anaeróbica es cuando sucede con el dióxido de carbono. Y el otro es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que es el gas. A ver, me perdí.
aeróbica. La respiración a nivel celular resulta en respiración anaeróbica y un aumento del ácido láctico o acumulación del ácido láctico. Otras afecciones que afectan las células del cuerpo incluyen hipoxia, hipoglucemia, que es el nivel de glucosa en la sangre anormalmente bajo, hipoglucemia, hipo o hiper, recuerde, hipo, bajo, glucemia de azúcar, nivel bajo de sangre, de glucosa, nivel bajo de glucosa en la sangre, e infección, como oxígeno y glucosa. A medida que disminuyen los niveles de colesterol, el cuerpo no puede mantener un equilibrio homeostático en la producción de energía. A este punto, la producción de energía no puede satisfacer las necesidades del cuerpo, y si no se corrige la afección es probable que se produzca muerte celular. La infección también aumenta las necesidades metabólicas del cuerpo y altera la homeostasis si no se corrigen. La homeostasis es un equilibrio de todos los sistemas. La homeostasis es el equilibrio de todos los sistemas. Si no se corrige, esto también provocará la muerte de las células. Compromiso circulatorio. Compromiso respiratorio. Para la respiración, para que ocurra la respiración, el sistema circulatorio debe funcionar eficientemente para entregar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Cuando este sistema se ve comprometido, la perfusión es insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. La obstrucción de fluido sanguíneo a células y tejidos individuales puede estar relacionada con emergencias traumáticas. Estas afecciones incluyen hemotórax o un neumotórax. Acumulación de sangre en la cavidad pleural. Recuerden, hemo, que es de sangre, y tórax, que es en el pecho, que es acumulación de sangre en la cavidad pleural, o sea, entre los pulmones y la pleura. A diferencia del neumotórax, neumo, que es neumático, o sea, aire en el tórax, o sea, es aire en la cavidad pleural, o gas en la cavidad pleural, ya sea simple o neumotórax a tensión. Neumotórax es una acumulación de aire o gas en la cavidad pleural que aumenta progresivamente a presión del pecho o que interfiere con la función cardíaca con resultados potencialmente fatales. Por ejemplo, eso dice que cuando el neumotórax va presionando el corazón hasta que ya no lo deja mover. El neuroctomas abiertos es una herida de succión en el pecho, o hemoneurotórax, aunque no sea directamente relacionado con las emergencias traumáticas. Una embolia pulmonar puede tener los mismos efectos obstructivos. Todas estas afecciones limitan la capacidad del intercambio gaseoso a nivel tisular debido a sus efectos sobre los sistemas respiratorio y circulatorio. Además, condiciones como el fracaso del corazón y taponamiento cardíaco inhibe la capacidad del corazón para bombear eficazmente sangre oxigenada a los tejidos. La pérdida de sangre y anemia, una deficiencia de glóbulos rojos, resulta en una disminución de la capacidad de sangre para transportar oxígeno. Sin suficiente circulación de glóbulos rojos, no hay suficiente hemoglobina llevando oxígeno a los tejidos. Cuando el cuerpo está en un estado de choque, el oxígeno no se entrega a las células de manera eficiente. El choque hipovolémico es una disminución anormal en el volumen circulante que causa un volumen inadecuado de oxígeno que entrega el cuerpo. Hipovolémico, una condición en la que el bajo volumen de sangre debido a un sangrado interno. Hipovolémico, una condición en que el bajo volumen de sangre debido a un sangrado interno o externo masivo, a una pérdida extensa de agua corporal, da como resultado perfusión inadecuada. Es una disminución normalmente en el volumen circulante que causa el choque hipovolémico. Anormalmente en el volumen circulante que causa un volumen inadecuado de oxígeno entrega al cuerpo. En contraste,
El vasodilatador choque no está determinada por la cantidad de sangre circulante, sino por el tamaño de los vasos sanguíneos. A medida que aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos, la presión arterial en el sistema circulatorio disminuye. A medida que la presión del sistema arterial disminuye, el oxígeno no se entrega eficazmente a los tejidos. Ambas formas de choque resultan en tejido pobre en la perfusión. Esto conduce a metabolismo anaeróbico. Cualquier paciente sospechoso de estar en choque debe tratarse agresivamente para evitar más interrupciones en tejido perfusión o la perfusión en los tejidos, interrupciones en los tejidos. Inteligencia callejera. Igualmente importante saber cómo y por qué estás realizando una tarea, en particular las vías respiratorias. Procedimiento: se sabe cómo y por qué, también sabrá cuándo realizarlo y cuándo no. Sin conocimientos suficientes de respiración, anatomía y fisiología, las vías respiratorias, la gestión no es más que un procedimiento. Recuerde que sus pacientes necesitan sus conocimientos tanto como sus manos. Por aquí no he señalado nada, pero con las emergencias traumáticas estamos así. The emergency? It's 442 Street. What telephone number are you calling from, sir? It's 595. Okay, tell me exactly what the problem is. She's, my mother, I just brought her home from the hospital today, and she's having a hard time breathing. She's, can't get no oxygen. Okay, is she on oxygen normally, or she just isn't catching her breath? They've been giving her that for about 3 days up to the hospital, but they sent her home today. Okay, how old is your mother? She's almost 90. She's 89. Okay, is she conscious? She's conscious right now, yes. Okay. I'm going to ask you some more questions. Is she able to talk to you at all? Yes. Okay, is this how she normally talks? No, because she says her chest really hurts her, and her throat is restricted. Okay, is she having chest pain? She says she is from not being able to breathe. So her throat's kind of closing up then? Her throat's closing. Okay. I gave her a little bit of an inhaler that she wanted. Okay. Is she alert? Yes. Is she changing color? No, she just having a hard time. Okay, is she clammy? Is she Yeah. clammy? Yes, she is. Okay, history of heart problems? No. And has she taken any drugs or medications in the past 12 hours? She took one just a little while ago. Let me tell you what the name of it is. It's one that they sent home with her. Okay, that's fine. You can just give that information to the paramedics. This is what I want you to do. I'm going to stay on the line with you as long as... The sun or something like that. Okay, I'm going to stay on the line with you as long as I can. Please make sure, not that you would, but don't let her have anything to eat or drink. It could cause problems for the doctor. Okay. Just let her know that we do have some help coming for her. That might calm her down a little bit. And just let her rest in a comfortable position, wait for the help to arrive. Okay. Okay, if she does become less awake and vomits, I need to have you quickly either, if she's sitting down, lean her forward, or if she's lying down, to turn on her side. We don't want her to aspirate. Yeah, she's in bed right now with a pan. Okay, did she have any animals in the home, any cats or dogs? No. Okay, if she's on any kind of medication other than, well, what's the one that you just told me about, please gather those and write down the name of her doctor. And watch her look closely for any changes. If she starts to turn a funny color or really starts gasping, let me know immediately, okay? Well, that's what she's doing right now. She's really fighting for breath right now. Okay.
Let me know if she stops breathing immediately, okay, or she loses consciousness. Yes, I will. Okay. Just stay on the line with me, and we should be there pretty soon. Okay, can you have someone else? Are you there along with her, or I am. can you just go turn on your porch light if it's not already on? Sometimes it's easier for us to find. Okay, turn it on right now and open the door. Okay, they come right back to the phone. I don't wanna. Cordless? Yeah. Okay. Okay, the light's on, the door's open. Okay, just have them walk through the door, Trudy. Okay, yes, you can go back with her, and then we'll just have them come right through the door. Okay, I gotta. Yeah, she's just almost in tears right now. Oh, poor lady. She's having a hard time with it. Yeah. Well, it sounds like they're here. Okay, they'll go ahead and help you then, sir. All right. Okay. Thanks. Bueno, un caso. Para garantizar la seguridad durante la llamada que involucra a un paciente con dificultades respiratorias, use una máscara y gafas protectoras que incluyan protectores para los ojos, no anteojos, siempre que las vías respiratorias, el manejo implica succión y o procedimiento de generación de aerosoles, el GA, procedimiento de generación de aerosoles. Cualquier manipulación de las vías respiratorias que introduzca producción de aerosoles puede presentar un riesgo de transmisión aérea de patógenos como dice aquí, como RCP, CPR, como CPR, ok, AGP, Aerosol Generating Product, AGP. Cualquiera de las vías respiratorias, la manipulación induce a producción de aerosoles. Constituye un IGP como RCP, tratamientos como nebulizador, intubación endotraqueal y presión positiva continua en las vías respiratorias. Los fluidos corporales pueden aerosolizarse y exposición hacia las membranas mucosas. Las membranas en la boca, la nariz y los ojos pueden producirse fácilmente. En el evento de una pandemia o el paciente tiene una enfermedad muy grave, una enfermedad contagiosa, también se debe usar un respirador purificador de aire motorizado N95 y una bata si existe el riesgo de tuberculosis o una pandemia como el SARS-CoV-2. Reconocimiento de la respiración adecuada. Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Reconocimiento de la respiración adecuada. Respirar es algo que todos hacemos a diario, sin embargo la mayoría de las veces no somos conscientes de nuestra propia respiración ni de la de quienes nos rodean. La respiración debería ser un flujo suave de aire que entra y sale de los pulmones. En general, a menos que esté evaluando directamente al paciente, las vías respiratorias no debería poder ver ni oír la respiración del paciente. Los signos de respiración normal adecuada en paciente adulto son los siguientes. La frecuencia normal sería entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Un patrón regular de inhalación y exhalación. Ruidos pulmonares claros y regulares en ambos lados del pecho, bilateral. Elevación y descenso del pecho regulares e iguales. Expansión del pecho. Profundidad adecuada de volumen corriente. Reconocimiento de respiración normal. Un adulto que está despierto, alerta y hablando contigo generalmente no tiene las vías respiratorias o problemas respiratorios inmediatos. Sin embargo, siempre debe tener suplemento de oxígeno y un dispositivo de bolsa de mascarilla, o tenga a la mano una mascarilla de bolsillo para facilitar la respiración si es necesario. Un adulto que respira con normalidad tendrá una frecuencia respiratoria de 12 a 20 respiraciones por minuto. Los rangos normales de frecuencia respiratoria en los adultos es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En los niños
es de 12 a 40 respiraciones por minuto. En bebés es de 30 a 60 respiraciones por minuto. Los pacientes adultos que respiran más lento, menos de 12 respiraciones por minuto de lo normal, deben ser evaluados para detectar una respiración adecuada mediante la evaluación de profundidad de las respiraciones. Los pacientes con profundidad respiratoria superficial, la reducción del volumen corriente puede requerir ventilación asistida, incluso si la frecuencia respiratoria está dentro de los límites normales. Los pacientes adultos que respiran más lento, menos de 12 respiraciones de lo normal, deben ser evaluados para detectar una respiración adecuada mediante la evaluación de profundidad de las respiraciones. Los pacientes con profundidad respiratoria superficial, reducción de volumen corriente puede requerir ventilación asistida, incluso si la frecuencia respiratoria está dentro de los límites normales. Un paciente con respiración inadecuada puede parecer que está forzándose mucho en respirar. Un paciente con respiración inadecuada puede parecer que está esforzándose mucho por respirar, lo que se denomina respiración dificultosa, requiere esfuerzo y especialmente entre niños puede implicar el uso de músculos accesorios, incluidos los músculos del cuello esternocleidomastoideo, los músculos pectorales mayores del pecho y los músculos abdominales. Palabras de sabiduría. El estado respiratorio en un paciente es tan importante que debe anotarse al principio del informe de radio. Después del estado mental, cualquier cambio durante el tratamiento y transporte debe informarse inmediato en el hospital receptor. El estado respiratorio, junto con cualquier cambio, también debe documentarse claramente en su informe de atención al paciente. Esto tiene que estar importante. Músculos accesorios. Los músculos accesorios se utilizan durante la respiración normal. Más información sobre cómo reconocer la respiración dificultosa y la respiración de angustia se encuentran en niños con capítulos posteriores. Signos de respiración inadecuada en los pacientes adultos son los siguientes: frecuencia respiratoria menos de 12 respiraciones por minuto o más de 20 respiraciones en la presencia de dificultad para respirar, que es disnea. Apnea. Disnea, dificultad para respirar o falta de aire. Frecuencia respiratoria de menos de 12 respiraciones por minuto o más de 20 respiraciones por minuto en la presencia de dificultad para respirar disnea, dificultad para respirar o falta de aire. Eso es diferente a apnea. Dificultad, que es la ausencia. Ritmo irregular, como cuando un paciente toma una serie de respiraciones profundas seguidas de periodos de apnea. Auscultación disminuida, ausente o ruidos en los respiratorios. Uso de posición del trípode, donde el paciente está sentado erguido e inclinado hacia adelante, apoyándose en los brazos y las manos para facilitar la inspiración y la respiración, como lo muestra aquí el señor. Reducción del flujo de aire inspirado en la nariz y la boca. Expansión torácica desigual o inadecuada, lo que resulta en volumen corriente reducido. Aumento en el esfuerzo respiratorio, uso de músculos accesorios, poca profundidad, reducida de volumen corriente, piel pálida, cianótica o azul, fría o húmeda. Esto lo vi en un video ahorita. Skin is pale, o sea, es pálida, cianótica, azul, fría o húmeda. Cool or moist, clammy, húmeda. Tirando de la piel alrededor de las costillas por encima de las clavículas durante la inspiración, son retracciones.
inteligencia callejera, sentir falta de aire o no poder obtener suficiente aire para respirar es una situación aterradora. Trabajar, ayudar rápidamente a los pacientes con dificultad para respirar y darse cuenta de que están ansiosos y exigen agresivamente que le hagas algo porque tienen miedo. Cuando se evalúa un paciente con compromiso de las vías respiratorias, con potencial compromiso de las vías respiratorias, presta especial atención al entorno externo. Las condiciones como gran altitud y los espacios cerrados alteran la presión parcial de oxígeno. Como gran altitud, los espacios cerrados alteran la presión parcial de oxígeno en el medio ambiente, haciendo que el proceso de oxigenación difícil para el paciente. Además, gases venenosos como el monóxido de carbono desplaza el oxígeno del medio ambiente y altera el conjunto de metabolismo del paciente. Se debe considerar el entorno externo al decidir el tratamiento adecuado. Debe tener en cuenta que un paciente puede parecer estar respirando después de que su corazón se ha detenido. Debe tener en cuenta que un paciente puede parecer estar respirando después de que su corazón se ha detenido. Estas respiraciones ocasionales y entrecortadas se llaman jadeos agónicos. Se producen cuando el centro respiratorio en el cerebro continúa enviando señales a los músculos respiratorios. Estos jadeos no proporcionan suficiente oxígeno porque son esfuerzos respiratorios poco frecuentes y jadeantes. En pacientes con jadeos agónicos será necesario proporcionar ventilación artificial y muy probablemente compresiones torácicas. Todo esto es importante. Algunos pacientes pueden presentar patrones respiratorios irregulares relacionados con una afección específica. Por ejemplo, respiraciones de chain strokes se ven a menudo en pacientes con ataque a pacientes con traumatismos cráneos encefálicos graves. Un patrón cíclico de respiración anormal que aumenta y luego disminuye en frecuencia y profundidad. Un patrón cíclico de respiración anormal que aumenta y luego disminuye en frecuencia y profundidad, seguido de un periodo de apnea. Se ven a menudo en pacientes con ataque y pacientes con traumatismos craneoencefálicos graves. Un minuto. Change stroke breathing. Vamos a buscarlo. Change stroke breathing. Cheyne-Stokes breathing is an abnormal breathing pattern. So instead of this nice, steady, normal breathing pattern called eupnea, Cheyne-Stokes breathing looks a bit like this: a gradual increase and then decrease in the depth of each breath, followed by a period of apnea or no breathing, and it sounds something like this. The length of the apnea can vary greatly. Typically, the longer the apnea, the poorer the prognosis. So what causes Cheyne-Stokes breathing to occur? Well, Cheyne-Stokes breathing can occur with direct damage to the breathing center of the brain, in the brainstem, causing the irregular breathing pattern. This means that various brain injuries may cause Cheyne-Stokes breathing, including increased intracranial pressure and stroke. However, without going into too much detail, irregular carbon dioxide levels can also cause maintaining normal carbon dioxide levels in the blood is crucial in maintaining
irregular carbon dioxide levels can lead to the abnormal breathing pattern of Cheyne-Stokes breathing. People with congestive heart failure are prone to irregular carbon dioxide levels in the blood, typically decreased levels, making them more prone to Cheyne-Stokes and the length of heart failure. And that's about it for the basic guide. I would really appreciate it. If you have any questions or would like me to review a specific drug. Ok, muy claro. Las respiraciones de Cheyne-Stokes son un patrón respiratorio irregular en el que el paciente respira con una frecuencia y profundidad de respiración creciente seguida de un periodo de apnea o falta de respiración espontánea, seguida nuevamente por un patrón de aumento de la frecuencia y la profundidad de la respiración. La respiración de las lesiones graves en la cabeza también pueden causar cambios en la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio normales. El resultado puede ser una respiración irregular e ineficaz que puede no tener un patrón identificable, respiraciones antáxicas. Los pacientes que experimentan un trastorno metabólico o tóxico pueden presentar otros patrones respiratorios anormales como respiraciones de Kussmaul. Respiraciones de Kussmaul se caracterizan, vamos a mirar respiraciones de Kussmaul. Respiraciones antáxicas, respiraciones regulares ineficaces que pueden no tener un patrón identificable. Vamos a mirar esto. Respiraciones atáxicas. Ataxic breathing is an abnormal breathing pattern that is caused by damage to the medullary respiratory center in the brain that results in irregular pauses and periods of apnea. We created this video to cover the medical definition and provide a brief overview of this topic. It's by irregular breathing with abnormal pauses and periods of apnea. This means that the patient will have a variable RayMed, tu canal. En el video de hoy vamos a aprender a identificar algunos patrones de periodo de apnea. Los tiempos que fisiológicamente duran son los siguientes: la inspiración alrededor de 3 segundos, la expiración alrededor de 2 segundos y la apnea alrededor de 1 segundo. Ahora, si esto se ve afectado es cuando se presentan dichos patrones anormales, que dentro de ellos pues hay que recalcar la TAC de respiración, haciendo énfasis en primera instancia en la de Cheyne-Stokes. Este es básicamente un patrón respiratorio en el que paulatinamente va a ir aumentando la profundidad y rapidez de el patrón respiratorio hasta que llega un punto en el que sucede lo contrario, que va decreciendo hasta que llega un periodo de apnea. Ahora, ¿por qué se desarrolla? Hay que tener en cuenta que este es un tipo de respiración característico sobre todo de pacientes que tienen compromiso a nivel del sistema nervioso central, que hace que el centro respiratorio se vea afectado. Ahora, en primera instancia estos son pacientes que acumulan mucho CO2. Entonces, para eliminar ese CO2 se empieza a aumentar la rapidez y la profundidad de la respiración. Es por ello que va en ascenso. Hasta que llega un punto en el que ya prácticamente barrió todo el CO2, por lo cual la respiración empieza a disminuir. Hasta que llega un punto en el que ya, como barrió todo el CO2, se produce un periodo de apnea, que es lo que conocemos como apnea central. Posterior a este periodo de apnea, se va a dar la acumulación nuevamente de CO2 y se repite el ciclo. Se desarrolla nuevamente la hiperventilación que va en ascenso y posteriormente la caída del mismo. ¿Okay? Todo este ciclo tiene una duración aproximadamente entre 10 a 30 segundos. Por otro lado, la respiración de Biot, también llamada respiración en salva, es una variante de Cheyne-Stokes. Se desarrolla también por patología a nivel del sistema nervioso central, pero la diferencia de este patrón respiratorio es que en lugar de ir aumentando, la profundidad de la respiración del patrón respiratorio se mantiene, ¿ok? Hasta que se barre todo el CO2, se produce un periodo de apnea que vemos que es un poco más prolongado que en la de Cheyne-Stokes. Y posterior a esto, secundario a la acumulación de CO2, nuevamente se desarrolla la hiperventilación. Mientras que la respiración de Kussmaul, también llamada respiración acidótica, porque tiene estrecha relación con lo que sería la cetoacidosis diabética o inclusive con otro tipo de acidosis.
Este patrón respiratorio se caracteriza por ser amplio, profundo y ruidosa la respiración. Como ven, es una respiración bastante profunda, pero que es constante. Y tiene básicamente como finalidad, sobre todo en la cetoacidosis diabética, el barrer el CO2 para así poder regular el pH que se está afectando en esta patología. Sin embargo, no es la única causa. La respiración de Kussmaul puede ser causada por otras patologías distintas a la cetoacidosis diabética. Si quieres saber cuáles serían esas otras patologías, te recomiendo que veas este video en donde en menos de 3 minutos te explico las otras causas que pueden provocar la respiración de Kussmaul. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para... Muy interesante. Respiraciones Kussmaul se caracterizan por ser profundos, respiraciones rápidas que se observan comúnmente en pacientes con enfermedades metabólicas, con acidosis metabólica, mientras que la respiración rápida es un mecanismo compensatorio para ayudar a los pacientes respiratorios con angustia respiratoria. Algunos pacientes están tan enfermos que sus cuerpos no pueden compensar su respiración, su respiración. La angustia es necesaria para estar alerta al monitorear a los pacientes en respiratorio angustia, porque su condición puede deteriorarse rápidamente. Los pacientes con respiración inadecuada tienen una respiración inadecuada, volumen minuto, y necesitan tratamiento inmediato. Si un paciente puede hablar usando solo palabras mínimas mientras está en reposo, está intentando preservar el volumen residual en los pulmones. Esto es una firma inadecuada ventilación. Asimismo, una frecuencia respiratoria lenta o rápida puede resultar en una reducción del volumen corriente y una disminución de la ventilación adecuada. La atención médica de emergencias incluye la gestión de las vías respiratorias, suplementaria con oxígeno o soporte ventilatorio. La evaluación de la respiración. Aunque un paciente pueda estar ventilando adecuadamente, el intercambio real de oxígeno y dióxido de carbono a nivel tisular puede estar comprometido. Debe evaluar si hay signos de insuficiencia o insuficiencia de respiración en todos los pacientes, como se mencionó anteriormente. Los factores externos pueden interrumpir el proceso de respiración. Esté atento al entorno del paciente y evalúe la calidad del aire ambiental al acercarse a él. Como se mencionó anteriormente, los factores externos pueden interrumpir el proceso de respiración. Esté atento al entorno del paciente y evalúe la cantidad de aire ambiental al acercarse a él. Siempre se deben considerar las grandes altitudes y los gases tóxicos al evaluar la respiración. Los factores ambientales pueden afectar dramáticamente la respiración y alertar el metabolismo en su paciente. Si hay más de un paciente con síntomas similares, considere la presencia de gases venenosos o tóxicos en una causa infecciosa como neumonía que afecten a la comunidad. Si tus servicios médicos de emergencia, la unidad lleva un dispositivo portátil de monóxido de carbono, detector monóxido de carbono, evalúe el aire del ambiente antes de entrar al lugar. Sin embargo, si entra en un espacio y sospecha que la calidad del aire del ambiente no es segura, retírese del lugar y, si es posible, al paciente inmediatamente y contacte con los recursos pertinentes. El nivel de conciencia de un paciente y el color del estado de la piel son excelentes indicadores de respiración. Durante la normalidad de la respiración, el oxígeno y el dióxido de carbono difundir dentro y fuera de los tejidos. Al evaluar el estado mental, el color del estado de la piel será evidente si el paciente tiene suficiente oxígeno. Niveles de oxígeno que llegan a estas áreas. Un paciente con nivel de conciencia alterado puede no tener suficiente oxígeno. Un paciente con nivel de conciencia alterado puede no tener suficiente oxígeno. Niveles de oxígeno que alcanzan el cerebro. Esta falta de oxígeno puede causar cambios rápidos en el estado mental del paciente. Por lo tanto, al tratar a pacientes con estado mental alterado, siempre considere la posibilidad de que estos pacientes no están recibiendo la atención adecuada de oxígeno en niveles a su cerebro, que debe considerar las posibles causas subyacentes. Asegúrese de determinar el estado mental basal del paciente. El estado mental
basal del paciente, considerando que este puede ser anormal de una condición médica preexistente, por ejemplo, antecedentes de ataque, lesiones cerebrales traumáticas. Pide a los miembros de la familia que describan el estado mental normal del paciente. Un color de piel deficiente puede indicar un estado de salud inadecuado. Respiración tal como lo hace un nivel alterado de conciencia. Como el oxígeno no llega al tejido cutáneo del cuerpo, ya sea por falta de perfusión o pobre oxigenación, el color de la piel cambia para reflejar el bajo nivel de oxígeno o de oxigenación. La piel pálida y membranas mucosas, comúnmente conocida como palidez, se asocia típicamente con un estado de ánimo deficiente. La perfusión deficiente causada por enfermedad o choque. A medida que esta condición empeora, la cianosis se hace notar primero periféricamente en las yemas de los dedos y luego centralmente en las membranas mucosas y alrededor de los labios. Eventualmente, si hay una pobre perfusión o oxigenación, no se corrige el metabolismo anaeróbico. Esto puede causar que la piel quede marcada con manchas de diferentes colores, comúnmente conocidas como moteado. Se pueden utilizar varios métodos para evaluar la idoneidad de la oxigenación, incluye el uso de oximetría de pulso, el oxígeno, la saturación SpOH2. El nivel mide el porcentaje de hemoglobina y de las moléculas que están unidas a la sangre arterial. Porque la hemoglobina entrega el 97% de oxígeno entregado a los tejidos del cuerpo. Oxígeno. La saturación es de un excelente indicador de la cantidad de oxígeno disponible para los órganos finales. El oxígeno disuelto en el plasma, la presión parcial de oxígeno, la que es el PSPOH2, entrega el 3% restante a los tejidos del cuerpo. Ok, nuevamente, porque la hemoglobina entrega el 97% de oxigenación entregada a los tejidos del cuerpo. Oxígeno, saturación es un excelente indicador de cantidad de oxígeno disponible para los órganos finales. El oxígeno disuelto en el plasma, la presión parcial de oxígeno, entrega el 3% restante a los tejidos del cuerpo. No entendí. Bueno, yo sí sé que el 97 es algo normal, porque la hemoglobina entrega el 97% entregado a los tejidos, el oxígeno disuelto en el plasma. ¿Cómo es esto en inglés para entenderlo mejor? Entonces, porque la hemoglobina entrega el 97% del oxígeno entregado a los tejidos del cuerpo, el oxígeno y saturación. Una excelente indicación de que el amonio-oxígeno está disponible en los órganos. El oxígeno disuelto en el plasma entrega el otro 3% al body tissues. No entiendo ese párrafo. Evaluación de oxígeno y saturación es la estándar de atención en el manejo de pacientes con problemas respiratorios o circulatorios. Las pulsaciones, el oxímetro proporciona una medición rápida, confiable y no invasiva de la presión arterial en un paciente. La oxigenación de estado, sin embargo, una oximetría de pulso, la lectura no debe ser el único factor determinante del estado respiratorio general de un paciente. Este valor debe interpretarse junto con una evaluación clínica completa del paciente. Este dispositivo puede utilizarse para evaluar la idoneidad de la oxigenación durante la presión positiva en la ventilación y evaluar el efecto general en las intervenciones de su paciente. Okay. Las pulsaciones en el pulsímetro de pulsaciones mide el porcentaje de hemoglobina en la saturación. En condiciones normales, el SpOH2
debe ser del 94 o superior al respirar el aire ambiente, aunque no existe un umbral definitivo para los valores normales en un SpOH2 de menos de 94. En un fumador puede indicar hipoxemia. Ok, en un fumador puede indicar hipoxemia. Hipoxemia, que es bajo nivel de oxígeno en la sangre. Hipoxia es otra cosa, es en los tejidos. Es hipercapnia. Venga, que ya quiero mirar, que se me acaba de mirar otra cosa. Hipercapnia, ¿qué es lo que es hipercapnia? Es una condición en la que hay un exceso de dióxido de carbono. La hipercapnia es una condición en la que hay un exceso de dióxido de carbono en la sangre, también se conoce como hipercarbia. Hipercarbia, condición en la que hay un exceso de dióxido de carbono. Ok. Hipercapnia. O menos generalmente. Requiere tratamiento a menos que el paciente tenga una condición crónica que cause niveles bajos de azúcar en la sangre de forma perpetua. La saturación de niveles de oxígeno en condiciones tales como ataque al corazón, ataque de oxígeno, se aplica cuando un SpOH2 cae por debajo del 94%. Las legumbres y los oxímetros son muy precisos para los pulsos y los pulsímetros de pulso son muy precisos para lecturas del SpOH2 superiores al 85. Sin embargo, lecturas inferiores a ese valor son menos confiables, pero ciertamente pueden indicar hipoxemia profunda. Los oxímetros de pulso pueden tardar hasta 60 segundos en reflejar los cambios en un paciente con un estado de oxigenación. En esencia, el oxímetro de pulso colocado en el dedo de un paciente generalmente refleja la presión arterial del paciente. El estado de oxigenación hace aproximadamente 1 minuto. Es importante comprender este retraso porque puede desarrollarse insuficiencia respiratoria en un paciente bien antes de la oximetría de pulso. Los valores comienzan a disminuir. Es fundamental monitorear al paciente y completar su ventilación con la información de legumbres, el oxímetro de pulso. Palabras de sabiduría. Al entender a pacientes que vienen que viven en grandes altitudes, recuerde que sus necesidades normales de oximetría de pulso, la lectura puede ser más baja de lo normal. Al vivir en una altitud, el cuerpo se adapta a la disminución de la presión de oxígeno, resultando en una presión más baja. Su evaluación médica debe tener en cuenta esa adaptación. La oximetría de pulso se considera una rutina vital, una firma vital y puede utilizarse como parte de cualquier evaluación del paciente. Si bien no existen pruebas reales contraindicaciones para usar la oximetría de pulso, debe tener en cuenta las limitaciones asociadas con este dispositivo. Para que funcione correctamente, las pulsaciones el oxímetro de pulso debe encontrar una pulsación en el tejido seleccionado. El más utilizado es un dedo. Sigue los pasos de ejercicio de habilidad. Ok, aquí le está poniendo el oxímetro de pulso en un dedo. Limpia el dedo del paciente y coloca el dedo e inicia medio la pulsación, la sonda, el oxímetro de pulso. Encienda el oxímetro de pulso y anote la lectura del LED del SpH y anote la pulsación. A ver cómo dice aquí en inglés. Palpe las pulsaciones del radio para garantizar que se correlacione con la pantalla del oxígeno de pulso. Limpie el dedo del paciente y retire el esmalte de uñas según sea necesario. Coloque el dedo índice o medio en la sonda del oxímetro de pulso. Encienda el oxímetro de pulso y anote la lectura del LED del SpHO2. Palpar las pulsaciones del radio para garantizar que se correlacione con la pantalla LED del oxímetro de pulso. En pacientes con enfermedad significativa, vasoconstricción o muy baja perfusión,
incluido el choque descompensado y paro cardíaco, puede que no haya suficientes perfusión periféricas para ser detectado por el sensor. Así, puede que no haya suficientes perfusión periférica para ser detectado por el sensor. En estos casos, mueva el sensor a una ubicación más central, puente de la nariz o el lóbulo de la oreja. ¿Se puede? Consulte siempre las instrucciones del fabricante. Voy a mirar, no sabía eso. Bueno, yo tengo aquí mi oxímetro de pulso. Vamos a verificar eso porque no tengo ni idea si eso es verdad o no. Más aún porque esto está diseñado como para ponerlo en un dedo. Vamos a ver si esto es verdad. Pero no me agarra la nariz. Pues este no. Perdón. Pues este no funciona. Este no hace esto. Ahora sí. El oxímetro o el oxígeno en mi sangre y las pulsaciones por minuto. Pero esto no alcanza a llegar hasta la nariz, pues. A ver, nuevamente. Viene hacia la oreja. Oh, sí, ahí está marcando. Está tomando las pulsaciones, pero no las registra. Bueno, por lo menos este oxímetro, por lo que es diferente al otro, puede ser que no funcione de esa manera. Pero es este. No es... sí, porque está diseñado como para el dedo, como para poner ahí el dedo, pero no como el de esta imagen. Así para poder, con estas alitas, para poder poner de pronto la nariz, como dicen ellos ahí. Bueno, este no, por lo menos. Ok. En pacientes con enfermedad significativa de vasoconstricción muy bajo perfusión, incluido el choque descompensado paro cardíaco, puede que no haya suficientes perfusión periférica para ser detectado por el sensor. En estos casos, mueva el sensor a una ubicación más central, puente de la nariz o el lóbulo de la oreja. Consulte siempre las instrucciones del fabricante para una colocación correcta y la solución de problemas de estos dispositivos. Una medición inexacta en oximetría de pulso puede ser causada por lo siguiente: hipovolemia, ya sabe que es pérdida de líquidos en el cuerpo; anemia; disminución del nivel de glóbulos rojos circulantes, glóbulos rojos o por lo tanto hemoglobina; severo vasoconstricción severa periférica; crónico hipoxia; fumar o hipotermia; retardo de tiempo de detección de insuficiencia respiratoria; esmalte de uñas oscuro o metálico; dedos sucios; monóxido de carbono o envenenamiento. Cuando el monóxido de carbono está presente en el gas inspirado, desplaza cuando el monóxido de carbono está presente, el gas inspirado desplaza el oxígeno desde la hemoglobina. La oximetría de pulso en las medidas de saturación de hemoglobina, pero no es capaz de distinguir entre oxígeno y monóxido de carbono. Por lo tanto, en casos de monóxido de carbono o envenenamiento, el SpHO2 puede ser normal en el contexto de hipoxia. El oxímetro de pulso es un complemento valioso para ayudar en toma de decisiones, pero
no sustituye una evaluación completa. Muchos factores pueden causar muchos factores pueden causar que el oxímetro de pulso pueda dar lecturas falsas o altas o bajas al realizar una evaluación completa del paciente. Considere usar oximetría de pulso en lecturas como medida adicional mientras obtiene toda la información completa que necesita. Evalúe al paciente para detectar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Oxigenación: si un paciente presenta signos como cianosis o piel pálida o húmeda o síntomas como dificultad para respirar en un nivel normal de SpO2, tratar la condición del paciente, no el dispositivo. Entonces tenga en cuenta que pacientes por lo demás sanos pueden mantener un SpO2 normal durante varios minutos, incluso en el rostro. Incluso con un compromiso respiratorio agudo. La oximetría de pulso no puede medir la eficacia. El oxímetro de pulso no puede medir la eficacia de la ventilación o proporcionar información sobre el metabolismo celular. Para evaluar la ventilación necesitas medir la respiración. Exhala dióxido de carbono, los niveles de dióxido de carbono. El dióxido de carbono puede describirse como el humo de metabolismo del cuerpo, utilizando oxígeno como su combustible y hace dióxido de carbono como su subproducto. Mientras el oxígeno se entrega a las células y tejidos, el dióxido de carbono es la producción continua. Una anomalía inútil es el motor de un vehículo. Mientras que la gasolina sigue ardiendo, se produce gases de escape. En el cuerpo humano el dióxido de carbono es el escape. Aquí, ¿qué es esto? N-tidal CO2. N-tidal CO2. A ver qué dice. Dice la cantidad de dióxido de carbono presente al final de una exhalación. ¿La qué? La cantidad de dióxido de carbono presente en la final de una exhalación. Ok. Porque me lo devolvió todo. Entonces, es la medida de la concentración máxima de CO2 al final de una exhalación. Un bajo CO2, un nivel de presión arterial podría indicar varias afecciones. Si un paciente está hiperventilando, está eliminando dióxido de carbono más rápido de lo que el cuerpo lo produce. Esto causaría un bajo nivel de CO2. Un bajo nivel de CO2 también podría indicar una disminución de CO2 que regresa a los pulmones debido a la reducción y producción de nivel celular secundaria a condiciones tales como choque y paro cardíaco. Cuando el gasto cardíaco aumenta, de los niveles de CO2 finalmente aumentan, lo que refleja una mejora de una entrega de oxígeno. Por el contrario, un alto CO2 de nivel puede indicar que el paciente está reteniendo CO2 secundaria a la ventilación suficiencia. Una ausencia de CO2 puede indicar que el paciente no está respirando en absoluto. ¿Cómo dice acá? N-tidal CO2. Se mide utilizando la capnometría, dispositivos de capnografía. La capnometría generalmente se refiere al uso de un dispositivo que proporciona una lectura numérica digital de la marea final de CO2. El nivel de capnografía proporciona tanto una lectura numérica como un gráfico o imagen en tiempo real. El N-tidal CO2, creo que así es. El N-tidal CO2. El N-tidal CO2, nivel de respiración
niveles de respiración a respiración. La pantalla digital de la respiración final de CO2 se expresa en milímetros de mercurio. El rango normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Aunque la presión arterial final de la expiración anteriormente se utilizaba en el monitoreo como método principal para evaluar el avance adecuado. El rango normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. La colocación ahora se utiliza rutinariamente en muchos sistemas respiratorios y la angustia llamadas para un médico u otro soporte vital avanzado, el ELA o el Advanced Life Support. Los proveedores utilizan estos dispositivos para determinar la colocación adecuada de dispositivos avanzados, vías respiratorias, evaluar el estado ventilatorio de un paciente y evitar accidentes de hiperventilación de pacientes con traumatismos craneoencefálicos, lo que se ha relacionado con malos resultados. Además, la forma de onda capnográfica proporciona datos que pueden utilizarse para determinar cambios en el gasto cardíaco. También proporciona la primera indicación de retorno de la circulación espontánea ROSC después del paro cardíaco. Ok. La forma de las ondas de capnografía se puede monitorear en pacientes que respiran espontáneamente en unas adecuadas de las vías respiratorias mediante la aplicación de un especial cánula nasal dispositivo al paciente conectado a la línea de muestra del monitoreo cardíaco. Si las vías respiratorias avanzado, el dispositivo en su lugar, es decir, un tubo endotraqueal respiratorio supraglótico en las vías respiratorias, se coloca un adaptador en línea entre el avanzado en las vías respiratorias dispositivo y la ventilación del dispositivo. Luego la línea de muestreo se conecta al monitor cardíaco. Así es este. La forma de onda capnográfica normal tiene 4 fases distintas. La fase 1 a la B, también conocida como línea base respiratoria, es la etapa inicial de exhalación, la muestra de gas, el espacio de muerto de gas libre de dióxido de carbono, lo que explica por qué la fase 1 es plana. Fase 2, antes de que fase 2, como dice aquí, AC, BC. Fase 2, BC. Se denomina pendiente ascendiente expiratoria. El punto B, el gas alveolar que contiene un alto nivel de dióxido de carbono, se mezcla con espacio muerto del gas, resultante en un aumento abrupto en la exhalación del dióxido de carbono, lo que explica por qué la fase 2 se eleva abruptamente desde la línea base. La meseta alveolar está representada por la fase 3, que es C y D, y el gas muestreado es todo alveolar. El punto D es la marea final máxima del CO2, el nivel y mejor reflejo de alveolar del dióxido de carbono nivel. La altura de la forma del punto D se correlaciona con el valor numérico de la respiración exhalada. El dióxido de carbono que se muestra en el monitor cardíaco de la fase 4, llamada inspiración descendiente, que ocurre cuando el paciente inhala y se insufla gas fresco a los pulmones. Durante inhalación, el dióxido de carbono se desplaza, lo que hace que la forma de onda regrese al nivel de referencia del dióxido de carbono, aproximadamente 0 milímetros de mercurio. En la duración, el ancho de cada forma de onda corresponde a la duración de ventilación. El espacio entre las formas de onda corresponde a la frecuencia respiratoria del paciente. Uy, qué mierda. El técnico de medicinas médicas puede reconocer anomalías en dióxido de carbono en niveles observando la altura de la onda capnográfica. Si el paciente está hipoventilando, como puede observarse en casos de sobredosis por opioides, él o ella está deteniendo demasiado dióxido de carbono. Por lo tanto,
se esperaría una forma de onda capnográfica alta. Por el contrario, si el paciente está hiperventilando y eliminando demasiado, si el paciente está hiperventilando y eliminando demasiado dióxido de carbono o si el dióxido de carbono, el retorno de los pulmones se disminuye, es decir, el choque o paro cardíaco, forma de onda capnográfica sería correspondiente a la más pequeña. Hipoventilación. Ok. Hiperventilación. Hiperventilación. O sea, carbono volver a los pulmones. La capnográfica basada en hipoventilación. Hipo, baja ventilación. Entonces, que esta sería hipoventilación. Ok. Inteligencia callejera. Las vías respiratorias eficaz, la gestión se lleva a cabo mediante un equipo, no un individuo. Nunca dejes a un técnico en emergencias médicas luchar intentando establecer un patente de las vías respiratorias, un manejo adecuado. ¿Cómo era que decía? Así, pattern, vía permeable, intentando establecer unas vías respiratorias permeables y una adecuada ventilación. Solo al practicar las vías respiratorias en las habilidades que deben practicarse con frecuencia como equipo, planifique cómo gestionar las próximas vías respiratorias y problemas antes de recibir la llamada. Recuerda, practica como si jugaras. Ok. Ahora la vía respiratoria, pero esto ya lo vamos a ver a continuación.